Hemos hecho una interrupción en el libro histórico de los Hechos para continuar en el mes de enero, pero hemos estado hablando acerca de temas de Navidad y la serie es ¿Quién es el bebé en el pesebre? Y estamos hablando acerca de identificar al bebé en el pesebre, que es el Señor Jesucristo, pero la anterior semana hemos visto que el Señor Jesucristo ha sido profetizado en las Escrituras. Este bebé que viene y nace en Navidad es un bebé que ha sido profetizado casi 700 años antes de la venida de Él mismo en la era cristiana. Pero no solamente los 700 años antes, sino también desde el mismo Génesis, desde el mismo día en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecan, Dios traza su plan de salvación y le dice a la mujer que le va a herir la serpiente en el calcañar, pero la mujer le va a herir en la cabeza. Y la profecía empieza allá, y hemos tocado un pasaje de Isaías en el capítulo 7, versículo 14, y también hemos tocado otros pasajes en Isaías capítulo 9, y el cumplimiento que está en Lucas acerca de estos pasajes. O sea que el Señor Jesucristo, este niño que está en el pesebre, es el Señor Jesucristo y que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y seguimos con la pregunta, ¿quién es este bebé que está en el pesebre? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Es leyenda o es verdad? ¿Es leyenda o es verdad? Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de esto, he estado viendo qué libro podemos leer en esta Navidad. Y muchas familias acostumbran leer un libro en la Navidad. He estado buscando si puedo encontrar un libro en español, pero he encontrado este libro que se llama The Case of Christmas, for Christmas, es este. Lo he buscado en español, pero no hay la traducción en español. Así que lo hemos comprado en inglés. Así que al final del servicio, quisiera por favor que lleve una copia por familia y lo tenga en su familia y lo puedan leer todo este tiempo antes de la Navidad. ¿Se acuerdan que les he contado una historia, les he comprado una historia de un periodista que encuentra una familia en Chicago y esta familia tenía al Señor, eran pobres, pero después de su publicación en el Chicago Tribune, ahí es que reciben cosas y ellos comparten las cosas con otras personas? Este libro habla de eso. El autor de ese libro está escribiendo el autor de esa historia está escribiendo este libro, así que le invito a que lleves a su casa y lean con toda la familia. Es en inglés, no hay en español, pero yo sé que siempre hay alguien en la casa que lee inglés. Amén. Entonces, vamos a hablar de Jesús, leyenda o verdad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, es un pasaje muy conocido que se cita también en el Nuevo Testamento, pero ahora estamos mirando la perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que los apóstoles, los discípulos del Señor sabían acerca del Señor Jesucristo? Dice así, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Padre bueno, bendice esta palabra. Y el día de hoy queremos, Señor, mirar la Escritura y poder entender que la Escritura da evidencias y la historia da evidencias de que tú realmente has existido y has venido como un niño a Belén. Eres el niño en el pesebre, en el nombre de Jesús. Amén. No se conoce mucho sobre el autor de Miqueas. No se sabe mucha información de él. Sabemos que es Miqueas. Su nombre corto es un nombre corto de Micaía, que significa ¿quién como Jehová? Eso significa Miqueas. Miqueas era contemporáneo de Isaías, el pasaje que hemos hablado la anterior semana, y lo mismo que profetizó la destrucción del reino del norte, o sea, en este caso del reino de Israel, que tenía aproximadamente 10 tribus y medio, 11 tribus de Israel, y la otra parte era el reino del sur. Profetizó la destrucción del reino del norte de Israel y también del reino del sur, que es Judá, que los israelitas iban a ser llevados cautivos a Siria y los de Judá iban a ser llevados a Babilonia. Él profetiza esto juntamente con Isaías. Estamos hablando de Miqueas porque el pasaje que estamos leyendo está en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, y vale la pena saber el trasfondo
en qué momento se inserta esta profecía, en qué parte de la historia de Israel se inserta esta profecía para poder entender nosotros el día de hoy. El mensaje de este libro está dirigido al reino del sur, especialmente a Judá, a pesar de que se menciona también el reino del norte, pero mayormente es para el reino de Judá. Entonces, porque ellos habían pecado y eran culpables, así como lo advierte en Deuteronomio, ellos habían roto el pacto mosaico, porque Dios les dijo al pueblo de Israel que cuando ellos entren a la tierra prometida, y si ellos se van tras de los dioses falsos y practican las cosas de las naciones a las cuales el Señor estaba echando de la tierra prometida, de cierto, dijo el Señor, los llevaré otra vez a la esclavitud. Les he traído de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, pero el día que ustedes vayan tras de las costumbres de las naciones paganas, otra vez yo los voy a sacar y los voy a deportar a tierras lejanas, a países donde no entiende su idioma. Y entonces aquí Miqueas estaba profetizando porque había llegado el tiempo en que Dios había dicho, basta Israel, no has escuchado, no has hecho caso, no has cumplido con el pacto mosaico, no lo has hecho. Entonces estaba profetizando Miqueas para decirles que ellos iban a ir a la esclavitud de Babilonia. Mayormente a Judá, también menciona al reino del norte, a Israel. Sabían que el pueblo de Dios se había dividido en dos naciones. Aquí vemos otra vez los reinos de Israel y de Judá, desobedientes, pero esta vez en dirección, diremos, hacia la esclavitud. Y en esta, cuando el pueblo de Israel falla a Dios, en ser la nación que va a ser la luz a las demás naciones, y ahora Dios va a cumplir su palabra de castigarlos y mandarlos a Babilonia y a Asiria, pues Israel desaparece en Asiria, solamente Judá queda en Babilonia y vuelven de Babilonia. Entonces desaparece prácticamente la nación de Israel, y es por eso que el día de hoy a los judíos se les dice israelitas judíos, porque prácticamente 11 tribus han desaparecido después de aquel juicio del Señor. Pero ellos habían fallado a Dios, y como habían fallado a Dios, Dios estaba haciendo su plan, no podía fallar su plan de salvación a Israel, al remanente de Israel, y no podía fallar su plan de salvación al resto de la humanidad. Entonces, en ese momento de la historia se inserta este pasaje donde Dios muestra la esperanza de la venida del Mesías prometido, no solamente para Israel, porque Israel estaba yendo a la esclavitud, sino estaba prometiendo el Mesías para todas las naciones del mundo. Y por eso dice aquí Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces este pueblo va a ir a la esclavitud. Dios mismo sabe que los va a mandar a la esclavitud, pero da esta profecía diciendo que de Belén, Éfrata, pequeña entre las familias de Judá, va a salir el Señor de Israel. Hermanos, en esta época sabemos acerca de la leyenda del Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, el viejito pascuero, ¿verdad? Espero no desilusionar a ningún niño que está acá. Pero a mí también me decían esa historia. Y mi hermano, el hermano mayor que yo tengo, el mayor de todos, se encargaba de que yo crea la historia. Y me decía, mira, si quieres que el Papá Noel te traiga algo, tienes que dejar tus calzados en la ventana. Y yo creía. Yo creo que todos ustedes creían. Entonces hablábamos con mi hermana mayor, la que es 2 años mayor que yo, y le digo, ¿te ha dicho, no, nuestro hermano, que el Papá Noel trae los regalos y hay que sacar los calzados? Le digo. Me dice, sí, dice, sacaremos. Y buscábamos nuestros calzados, y él decía en la ventana, porque ahí no había chimenea donde yo vivía. Pues aquí sí hay chimenea, que dicen que viene por la chimenea, ¿verdad? Entonces colocábamos ahí nuestros calzados y con nuestras notitas. Yo me acuerdo, esa vez le pedí una máscara de santo el enmascarado de plata, no sé, Elvira debe saber eso, ¿quién es? Ya anotó, quiero la máscara del santo el enmascarado de plata. Y ocurre que llega la máscara el día después de la Navidad, y él me contaba la historia de que yo estaba durmiendo, y que como estaba durmiendo yo, y no me di cuenta que él vino, me midió y todo eso. Y yo le creía. Hicimos lo mismo con nuestros hijos, de hacerles la historia. Y recuerdo muy bien a nuestra hija mayor, aunque no le he pedido permiso de hablar, le pido disculpas después.
Le dijimos, haz tu lista. Y ella hizo su lista. Nosotros leemos su lista y le compramos, pues, como todos los papás hacen. Y un día viene y dice, papi, no es verdad. No es verdad eso del Papá Noel. Dice, ¿por qué, hijita? Porque yo le he hecho mi lista. Te he dado una a ti, pero le he hecho una copia a él. Y lo escondí en la chimenea, pero ahí adentrito. Y si él fuese Papá Noel, hubiese visto, hubiese encontrado mi lista. Y no encontró su lista. Hermanos, esas son leyendas. Esas son cosas, historias que ha creado la gente, las comunidades, popularmente, para poder mostrar probablemente la alegría que han tenido por el arribo del Señor Jesucristo. Pero son leyendas que se han formado. No son historias reales. No hay evidencia histórica de que el Papá Noel realmente entra por la chimenea, o el Santa Claus viene por la chimenea, o que San Nicolás es el Papá Noel, o es el Santa Claus que viene del Polo Norte. Son leyendas, hermanos. La pregunta ¿es Jesús una leyenda o es la verdad? Y el día de hoy vamos a mirar esto en las Escrituras, que Jesús no es una leyenda. Jesús es una verdad porque existen antecedentes proféticos y también existen antecedentes bíblicos e históricos de la real venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no es una figura mítica. El Señor Jesús no es una leyenda. Para muchos escépticos quieren ver la historia de la Navidad como una leyenda. Y es por eso que hoy estamos hablando de Jesús, leyenda o verdad. Santa Claus es una leyenda, muy bien inventada, que está en la cultura del occidente. Pero el Señor Jesucristo no es una leyenda. Si usted ve la primera parte del versículo 2, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Acá Dios anticipa la venida del Mesías geográficamente. En este primer versículo, en esta primera parte de este versículo, está anticipando la venida del Señor en el lugar geográfico donde Él va a venir. Tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. En este versículo existe una figura literaria que se llama la personificación. Lo que se está refiriendo a Belén como si fuese una persona, le está diciendo tú. No le dices, Washington, a ti te digo, uno no dice así, ¿verdad? Eso es una personificación cuando se refiere a la ciudad. Entonces aquí está diciendo, Belén Éfrata se está refiriendo a ti, le está diciendo a Belén, está personificando, es una forma de lenguaje, es una forma de comunicarse. Es lo que está diciendo, a ti dice Belén Éfrata. Y en este versículo podemos ver que no se trata de una persona, sino más bien está personificando, significa que de este lugar, que es un lugar tal vez insignificante en el Antiguo Testamento, porque el nombre anterior de Belén era Éfrata. Por eso dice Belén Éfrata. El nombre anterior de Belén era Éfrata. Entonces, podemos ver que, recordando aquí que la nación está yendo en exilio hacia la esclavitud, igual que Israel, y Dios castigará a ambas naciones, pero en esta parte de este versículo, Dios, mediante el autor bíblico Miqueas, hace una anticipación de la ubicación geográfica donde nacería el Mesías prometido, y esto ocurre 700 años antes de la era cristiana. Nadie profetiza la existencia de una leyenda. Nadie escribe y dice, de aquí a 800 años va a nacer una leyenda. El Señor Jesús no es una leyenda, es una profecía que está escrita y que se va a cumplir. Y esta es una de las profecías juntamente con Isaías en el capítulo 7, versículos 13 y 14, y otros pasajes de la Escritura que hablan de la venida del Señor. Muchos pasajes de la Escritura nos hablan no solamente del lugar geográfico de la venida del Señor, sino de su venida, pasión, muerte y resurrección. Hermanos, las leyendas se generan en la boca de las personas, en un pueblo o en una comunidad. Hermanos, del lugar donde yo vengo, existen muchas leyendas. Yo me las sé de memoria porque uno escuchaba todos los días en la calle. Una de las leyendas dice que había una gran cantidad de arena, de hormigas que estaban entrando a la ciudad donde yo vengo.
y que esas hormigas iban a comerse a la ciudad, a los habitantes de la ciudad, y que ha aparecido una imagen que les ha convertido en arena, y por eso existen esos arenales en la ciudad de donde yo vengo. Toda la gente sabe que no es verdad, pero cuentan como si fuese real. Eso es una leyenda. Se sienten ofendidos cuando alguien dice, esto es arena nomás, esto nunca ha sido hormigas. Porque eso es una leyenda. Las leyendas se generan así. Y yo he visto nacer esa leyenda. Recuerdo muy bien, eso no existía cuando era niño. Pero he visto cómo se ha armado poco a poco esa leyenda, cómo se ha ido armando con el paso del tiempo, cómo se ha armado la leyenda hasta que la UNESCO le ha declarado patrimonio intangible de la humanidad a una leyenda. Hermanos, el Señor Jesús no es una leyenda, es una verdad predicha en el Antiguo Testamento, cuya venida fue profetizada en su lugar geográfico en Belén, Éfrata, nombre anterior en Judá, como consecuencia de que el pueblo de Judá iba a ser llevado esclavo a Babilonia, y ese momento histórico Dios aprovecha para mostrar su plan redentor para toda la humanidad, no solamente para Israel. Belén es un pequeño pueblo en Judá. El Mesías viene humildemente a esta ciudad, tal vez insignificante en la nación de Judá, y Dios anticipa la venida del Mesías geográficamente. En la segunda parte de este versículo dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos ver en esta segunda parte de este versículo que será el Señor de Israel y eterno, es lo que está diciendo esta parte. O sea, ¿cómo puede ser? Porque hay algunos que afirman que Jesús es un profeta nada más. Pero la Escritura está afirmando y está diciendo que de ti, le está diciendo a Belén, de ti va a salir el Señor, que será el Señor de Israel. O sea, ¿cómo puede ser este Señor, Señor de Israel? ¿Cómo a un profeta se le puede llamar Señor de Israel? Ninguno de los profetas aceptaría el título de ser llamado Señor de Israel. Aún Moisés e Isaías, grandes profetas de las Escrituras. Cuando dice que saldrá de ti, este versículo se entiende como dominio, quiere decir gobernará. O sea, este no es un profeta común, este es el Mesías prometido, uno que va a gobernar, es el ungido de Dios, uno que va a gobernar sobre la nación de Israel, y no solo sobre la nación de Israel, sobre todos aquellos que creen en Él, y Él será el que reine finalmente en toda la tierra. No es una leyenda, sino una profecía de la verdad de la venida del Mesías. Belén era también la ciudad donde David había nacido, y este era también un requisito del Mesías prometido que iba a venir de la línea de David. 1 Samuel 16:1, 18:19 y 17:12, y se cumple en Mateo 2:1. El versículo afirma que el Señor de Israel, que es el Señor de Israel, y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren más, aquí está diciendo, está hablando que este Mesías, el Señor de Israel, está diciendo que es una persona que sus salidas son desde los días antes de la eternidad. O sea, no hay ser humano que cumpla con este requisito. No hay ser humano al que se le puede decir, señor presidente de los Estados Unidos, sus días son desde la eternidad y será para siempre. No, va a acabar su gobierno en 2 años. Y como todo presidente va a construir tal vez sus memorias y todas las cosas, pero no es eterno. En este caso, lo que vemos es que los atributos de eternidad que se le dan al Mesías prometido son solo atributos que Dios tiene. Entonces la conclusión obvia a la que podemos llegar en este pasaje es que el Mesías prometido es Dios mismo, que va a venir en forma de hombre. No hay otra forma de ver este pasaje. Este atributo solamente puede ser de Dios, el que sea eterno. El hecho de ser eterno, desde antes y hasta ahora y para siempre, solamente puede ser de Dios. Por tanto, cuando está diciendo de ti, Belén Éfrata, saldrá el que será Señor de Israel, cuyos días son desde antes hasta después, hasta la eternidad, se está refiriendo a Dios mismo encarnándose, viniendo a ser hombre en medio de nosotros. ¿Es Jesús una leyenda? Jesús no es una leyenda.
Jesús es Dios mismo encarnado. Hermanos, por esto el Señor Jesucristo mismo habla acerca de sí mismo. Y esto es lo interesante, hermanos, que cuando vemos las Escrituras vamos a encontrar evidencias en la misma Escritura acerca de que el Señor Jesucristo es Dios. Pero muchos dirán, pero eso debe ser leyenda, pastor. No es leyenda, porque también historiadores de la historia universal y de ese tiempo, como Josefo y Tácito, han registrado históricamente la presencia del Señor Jesucristo en este mundo. No han hecho narrativas extensas como los evangelios o las explicaciones doctrinales que el apóstol Pablo ha hecho, o que las explicaciones de la experiencia del apóstol Pedro, o la cercanía de Santiago, el hermano del Señor, en su libro de Santiago. No han hecho así, pero sí han registrado a través de la historia la presencia física del Señor Jesucristo. O sea que hay evidencia histórica de su venida. Esto no es una leyenda. Es por eso que nadie puede rebatir la historia de Cristo. Y una evidencia se encuentra histórica y una evidencia bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9. Dice así, el apóstol Pablo escribe: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire, hermano, este pasaje es una inserción. Si vemos el original que el apóstol Pablo escribe en el griego, nos damos cuenta que estos versículos son una inserción en la escritura del apóstol Pablo. Es lo que podemos decir cuando escribimos un documento, escribimos un ensayo. Cuando insertamos lo que otro ha escrito, lo insertamos entre comillas, ¿verdad? ¿Han visto eso? Si alguna vez han visto un documento que yo he escrito y me he referido a otros documentos y he copiado literalmente lo que dicen otros documentos, se le coloca unas comillas y se le coloca un footprint note, ahí abajito una nota, y abajo se dice, esta parte ha sido tomada de este documento que está aquí, 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 ¿verdad? Porque uno no se puede apropiar de lo que otro ha escrito, de las ideas que otro ha tenido, no se puede apropiar. Tiene que decir, estas ideas de aquí he tomado, de allá he tomado, estos le pertenecen a este, a este, a este. Estos versículos que hemos leído del apóstol Pablo son una inserción, son un credo temprano. Mire lo que dice la palabra, pues que hay que poner atención a la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado, mire lo que dice, lo que asimismo recibí. Muy bien. ¿Qué había recibido el apóstol Pablo? Acuérdense ahora, en nuestro estudio aquí de los Hechos, vamos a ver, en la palabra de los Hechos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo narra su testimonio de conversión. Cuando él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, ha debido ser dentro del año 30, el Señor Jesús ha muerto de esta época, de esta era, y entre el 30 y 32 el apóstol Pablo está persiguiendo para exterminar la iglesia, está persiguiendo a la iglesia recién nacida, está persiguiendo. Y en esa su persecución se encuentra en el camino a Damasco con el Señor, el cual lo derriba de su caballo, él se convierte, va donde Ananías ora por él, tenía miedo y recupera la vista, y dice en Gálatas que el apóstol Pablo fue y visitó, dice, Jerusalén. O sea, en ese tiempo, ahora hay que aclararte en otra cosa, que los libros que más temprano se han escrito del Antiguo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Los evangelios vienen un poquito más después, casi por los 60 por ahí. Pero el apóstol Pablo escribe sus cartas como el 50 por ahí. Entonces él está diciendo, dice, porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ¿cuándo ha recibido el apóstol Pablo? Cuando hizo su visita a Jerusalén en esos 2 años. 2 años persiguió, aproximadamente ha debido llegar a Jerusalén como el 35 después de Cristo. O sea, lo que él recibe, cuando recibe
esta inserción que coloca aquí el apóstol Pablo recibe aproximadamente el 35, y esta inserción para tanto ya por entonces ya existía, porque esta inserción los creyentes repetían, porque antes no había pues el iPhone, no había pues el Kindle, no había pues el Logos, softwares que el día de hoy se conocen, y tampoco había mucho papel para transmitir la información, sino que se repetía de memoria, por repetición. Entonces los hermanos aprendían de memoria los credos, y este es un credo, esto que dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esta es una inserción. Estos repetían de memoria los primeros cristianos, y esto lo inserta el apóstol Pablo y dice: yo mismo recibí, les estoy enseñando lo que yo mismo recibí. Hermanos, ¿el Señor Jesús es una leyenda? Las leyendas toman tiempo en formarse. Estamos hablando de una información, de un credo que nace poco después de la resurrección del Señor Jesucristo, poco después de la predicación del apóstol Pedro, cuando 3,000 personas se convierten. Estamos hablando prácticamente de meses después de la resurrección del Señor. Este credo se repite como confirmación de que los creyentes evidentemente están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿es Jesús una leyenda? No es una leyenda. Jesús es una verdad. Y aquí el texto nos muestra evidencia en la Escritura que este credo, que está inserto por el apóstol Pablo, existió meses después de la resurrección del Señor. ¿Sabe, hermano? Hay libros históricos que al día de hoy se consideran libros que son confiables para la historia, como la historia de Alejandro, que es aproximadamente el 400 después de Cristo. 400 años después se escribe su historia y se considera que es legítimo para leer. Y hay muchos otros libros que están a distancias grandes de los eventos que han ocurrido. Solo la Biblia está prácticamente cerca al lugar de origen de los eventos, hermanos. ¿Es Cristo una leyenda? No lo es. Cristo es la verdad. Amén. Hermanos, el Señor quiere que nosotros entendamos y que distingamos entre lo que son las leyendas populares y lo que realmente significa el Señor Jesucristo. Y la pregunta de esta serie de sermones es: ¿quién es el bebé que está en el pesebre? El bebé que está en el pesebre es el Dios mismo encarnado, de acuerdo a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Porque solamente a Dios se le puede decir desde los días de la eternidad. Solamente Dios existe desde los días de la eternidad. Y si el Mesías que ha venido físicamente, fue muerto, sepultado, al tercer día resucitó, cumple con estos requisitos, evidentemente la Escritura está afirmando que el que vino es Dios mismo. El Mesías prometido es Dios encarnado. Por eso Juan 1 dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Hermanos, Él será el Señor de Israel y eterno, dice el texto. El Mesías será el Señor y será eterno. Y en este versículo, en la segunda parte, nos anticipa la identidad del Mesías. Hermanos, ¿acerca de qué estamos haciendo nosotros la Navidad? ¿Estamos yendo más con la corriente que la leyenda nos dicta que tenemos que hacer? Es lindo recibir obsequios en la Navidad. Es lindo que te obsequien porque te muestra la estimación de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos. Es lindo. Pero es mejor entender quién es el bebé que está en el pesebre. Jesús no es leyenda, es verdad. Y por eso en esta Navidad celebremos, hermanos, con recogimiento, con aceptación, con humillación, porque Jesús, siendo el mismo Dios, como dice Filipenses, siendo el mismo Dios, vino a nacer humildemente en un pesebre. Nuestro Dios se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz.
¿cuánto más nosotros debemos humillarnos y celebrar con recogimiento su venida? Una obra de amor tan grande, de ser el Dios Todopoderoso, venir para vivir como uno de nosotros, solamente para revelarnos que Él existe y que para que creyendo en Él tengamos la salvación de nuestra alma. Israel no pudo cumplir con su rol de ser la nación que va a iluminar a este mundo. Así que fue a la esclavitud. Judá fue a Babilonia. Israel fue a Siria. Israel desapareció. Judá volvió una parte. Pero el resto de esta profecía que está dicho acá se cumple en la venida del Señor Jesucristo. Por eso, cuando el Señor Jesús viene y muere y resucita, se sienta en el camino a Emaús con sus discípulos y les empieza a explicar en el Antiguo Testamento todo lo que se hablaba de Él. Y ellos indubitablemente reconocen que Jesús es el Mesías prometido. ¿Quién es el niño? ¿Quién es el bebé que está en el pesebre? Es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Es Jesús una leyenda? No. Jesús es una verdad. Y hay evidencia histórica que prueba. Amén. Así que si estás débil en tu fe el día de hoy, es mejor que el día de hoy te afirmes, porque tu fe es una fe verdadera. Tu fe es una fe en un Dios que es verdadero y no una leyenda. Así que Jesús no es una leyenda, es una verdad. Vamos ahora. Te bendecimos, Padre, te damos gracias en este día. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por revelarte en Jesús, tu Hijo, siendo el mismo Dios. Señor, se despojó de su gloria y vino para vivir entre nosotros, para mostrarnos el amor, tu amor hacia nosotros, que nos quieres recuperar, que Israel no pudo cumplir con su rol, pero tú viniste en persona para hablarnos de tu amor. Y hoy hemos entendido que tú eres una verdad y que hay evidencias históricas que así lo prueban. Señor, las leyendas se generan en la boca de las personas, pero tu verdad es eterna, desde siempre y para siempre. Gracias por el Señor Jesucristo que vino por nosotros a morir en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una linda semana y pues ande con el Señor. Recuerde, Jesús es verdad y no es leyenda. Amén. Que el Señor le bendiga.